Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este miércoles de comunicación vamos a tratar el tema de metodología de la investigación. Pues, sin más preámbulo, comencemos. En esencia, la importancia de que nosotros tengamos nociones de la metodología de la investigación radica en que a partir de dicha metodología nosotros podemos consolidar de mejor manera alguno de nuestros textos, ya sea un texto expositivo o un texto argumentativo. Otro aspecto que nosotros tenemos que considerar antes de adentrarnos a la metodología de la investigación es nuestros conocimientos previos. Es decir, nosotros cuando ya vamos a escribir un texto producto de una investigación, nosotros tenemos que tener en claro algunos aspectos, tales como las funciones de la lengua, la intención comunicativa, la situación comunicativa, las estrategias de comprensión lectora, las estrategias de redacción, obviamente cierto conocimiento de la lengua, es decir, la ortografía, algunas reglas, etcétera. ¿Por qué? Porque todos esos conocimientos previos, apuntalados con una investigación, nos van a traer como consecuencia un texto claro, bien escrito, bien estructurado, pero sobre todo cumpliendo la función que tenga el texto que vamos a redactar nosotros, porque nosotros tenemos que tener muy claro cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra función, y entonces en consecuencia todos esos elementos que les acabo de mencionar, desde las funciones de la lengua hasta las estrategias de comprensión lectora, etcétera, son elementos fundamentales en el momento de estar creando, por decirlo así, o estar redactando un texto. En esta ocasión nos vamos a enfocar o vamos a relacionar esta metodología de la investigación en torno a un texto expositivo. Como les comentaba, también esta metodología de la investigación se puede usar para un texto argumentativo, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar principalmente en el texto expositivo. Tal vez en próximas semanas hagamos un video en torno a la metodología de la investigación respecto a un texto argumentativo, ya sea, y vamos a ver los diferentes tipos de textos argumentativos dependiendo la intención específica, ya sea algún texto argumentativo periodístico o ya totalmente general de los textos argumentativos, principalmente el ensayo. Pero bueno, dicho lo anterior, enfoquémonos en la metodología de la investigación. Si nosotros recordamos tanto nuestros conocimientos previos como otros videos que los invito y las invito a que se acerquen a ellos en este mismo canal, podemos ver precisamente la importancia de tener en mente nuestras funciones de la lengua, nuestra intención comunicativa, nuestra situación comunicativa, pero sobre todo lo relacionado con los modos discursivos. Porque nosotros tenemos que tener en claro que no es lo mismo exponer, que describir, que narrar, ni mucho menos que argumentar. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro ese aspecto. ¿Podemos valernos de estos recursos en algunos momentos? Sí, pero la preponderancia la tiene que tener tanto una función de la lengua y en consecuencia un modo discursivo. Como dijimos, nosotros nos vamos a enfocar en el texto expositivo. Entonces el texto expositivo normalmente va a tener una función referencial que va a ser informar. Esto no significa que en algún momento no haga un pequeño guiño, por decirlo así, de función apelativa, de afirmar algo, de brindar la opinión. Pero insisto, va a ser un recurso. No va a ser lo que va a ser preponderante. Va a aparecer esta opinión en una línea, pero después la misma redacción le vamos a dar la vuelta o la vamos a redirigir a nuestro objetivo principal, que es exponer. Entonces, insisto en este aspecto porque es importante. Es decir, no tengamos que mezclar en un gran número de veces, mezclar los recursos de a veces narrar y a veces exponer y a veces describir y a veces argumentar y después regreso a narrar. No, o sea, tenemos que tener muy en claro eso. Entonces, por eso el objetivo de este video es enfocar esta metodología de la investigación hacia un texto expositivo.
no otra cosa. Entonces, ahora sí, dicho lo anterior, comencemos con los primeros elementos que tenemos nosotros que considerar, conocer y por lo tanto ejemplificar ya en el trabajo. Por decirlo así, ya en el momento de sentarnos a estructurar y en consecuencia a redactar nuestro texto expositivo producto de una investigación. Bien, primer aspecto importante que nosotros tenemos que tener, recordando estos videos que les menciono que pueden encontrar en este mismo canal de YouTube, es tener en claro el tema del que voy a hablar. Es decir, tengo que elegir el tema del que voy a hablar. Y después de haber elegido el tema del que voy a hablar, tengo que delimitarlo, ¿correcto? Salvo que vaya a escribir una tesis. Es decir, si voy a escribir una tesis, pues sí puedo escoger un tema un poco más amplio, pero tengo que tener muy claro mis tiempos, tengo que tener mi disponibilidad no solamente de tiempos, sino de recursos, etcétera, etcétera. O sea, tengo que tomar muchos elementos en consideración o tengo que tener muchos elementos para yo elegir el tema y por el otro lado delimitar el tema, porque querer abordar un tema muy amplio al final va a desembocar en que no hablemos y no digamos nada, ni mucho menos aportemos algo. Entonces, el primer aspecto, como se mencionaba en estos videos que les comento y que les hago la cordial invitación a acercarse a ellos, es ciertamente tener esa decisión, tomar esa decisión de el tema y la delimitación del tema. Ya cuando tenemos claro el tema y la delimitación del tema, otro aspecto que nosotros tenemos que considerar es para quién va a ir dirigido el texto que voy a escribir. ¿Correcto? Porque eso va también a delimitar en alguna medida el tipo de vocabulario que vamos a emplear y por el otro lado el número de páginas que vamos a emplear y por otro lado, que no es menos importante, delimitar o ajustar o focalizar los tiempos y las fuentes de consulta. Y justamente esta palabra o este concepto que acabo de mencionar es el primer aspecto que tenemos que profundizar, en el que tenemos que profundizar, que son las fuentes de información. Todo texto expositivo, no olvidemos, ahorita nos estamos enfocando en el texto expositivo, aunque también aplica para el argumentativo, todo texto producto de una investigación tiene que tener fuentes de información. Entonces, en relación con la metodología de la investigación, que es el título de este video, lo primero que tenemos que considerar es que hay dos tipos de investigación, ¿correcto? La investigación de campo, que es aquella donde uno va a salir y va a recabar la información que necesita, producto de encuestas, producto de experimentos, producto de como lo que se denomina básicamente un trabajo de campo, es salir y hacer algo y esa acción en torno a yo como actante protagonista va a desembocar en resultados, en información, que es la que voy a vertir en mi texto, ¿correcto? Pero también existe la investigación documental, que es en la que ahorita y en esta situación y en este video me voy a enfocar, en la investigación documental. Metodología de la investigación sí, pero investigación documental. Entonces, esta investigación documental se va a basar en fuentes de información, ¿correcto? Para yo poder redactar algo o exponer algo, porque también podemos hablar desde una perspectiva expositiva, sí, pero oral, tengo que investigar por medio de fuentes, tengo que recabar datos a través de fuentes. Entonces, ¿qué son las fuentes de información? Son estas publicaciones de las que se obtienen datos actualizados y veraces. Esa es la esencia, esas son fuentes de la información. No es un concepto nada fuera de lo normal, etcétera. Es decir, para que nosotros podamos afirmar algo o nosotros podamos exponer algo, tenemos que investigarlo. ¿Y dónde lo investigamos? En estas fuentes de la información. Entonces, como les acabo de comentar, las fuentes de información son estas publicaciones de las que se obtienen datos actualizados y veraces. Es decir, nuestra exposición tiene que buscar ser actual y ser veraz. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que apoyar en publicaciones que tengan estos mismos atributos, la actualidad y la veracidad. Ese es el primer concepto que nosotros tenemos que tomar en cuenta en todo momento. Las fuentes de información. Segundo elemento que se desemboca del primer concepto o del primer elemento. Son los tipos de fuentes. Tenemos
fuentes de la información. Pero a su vez, estas fuentes de información se subdividen, se bifurcan en dos grandes tipos de fuentes. Las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Hablemos de las primeras. ¿Qué son las fuentes primarias de información? Es lo más fácil de definir. Es información original obtenida directamente de la fuente, ¿correcto? Ejemplos de fuentes primarias: libros, artículos, revistas especializadas, en donde precisamente están conformadas de artículos. Es decir, ir directamente a la fuente, al texto del autor o la autora que nos habla del tema que es de nuestro interés y en consecuencia del interés de nuestra investigación. Es ir directo a esa publicación. Por eso es la fuente primaria. No es lo que vamos a ver en unos segundos cuando hablemos de las fuentes secundarias, porque es justamente, es decir, tanto las fuentes primarias como las secundarias nos brindan información. Lo que distingue una de la otra es el cómo se presenta la información o qué se presenta de información. Porque las fuentes primarias es la información original de la publicación directa del investigador o de la investigadora de quien vamos a valernos para partir de o apoyar nuestra propia exposición o nuestro propio texto. Por el otro lado, tenemos las fuentes secundarias, que son, en esencia, son estos textos o estas fuentes de consulta, que es donde se nos brinda una información derivada o que parte de las fuentes primarias. Ejemplo de una fuente secundaria: los resúmenes, la síntesis, las reseñas críticas o las reseñas descriptivas. Es decir, yo puedo saber de qué trata un texto, sin importar qué tipo de texto sea, sin leer ese texto. Yo puedo leer la reseña, yo puedo leer o ver el comentario de alguien en relación con ese texto, con esa obra, con ese descubrimiento. En lugar de leer el artículo, en lugar de leer el libro, en lugar de ir a la exposición donde el que descubrió o el que propone algo lo está exponiendo, yo puedo tener esa misma información por medio de fuentes secundarias, es decir, alguien que leyó la obra, alguien que asistió al evento de presentación, y entonces escribe su texto, y entonces yo me entero de esa información no de manera directa del autor o la autora de la investigación, del texto o lo que sea, sino de manera secundaria por medio de alguien más que nos refiere esa información. Entonces nosotros tenemos esas dos opciones, las dos son válidas. Obviamente ahorita vamos a hablar de algunos aspectos que van a fortalecer o van a quitarnos ciertos puntos en relación precisamente con nuestras fuentes de la metodología de la investigación documental. ¿Correcto? Entonces, ese aspecto también es importante. Toda información es valiosa, pero nosotros tenemos que buscarla y buscarla bien. Entonces, acudir tanto a fuentes primarias, los textos, las obras de los autores de manera directa, o bien las fuentes secundarias. Esta misma información, pero por medios secundarios, indirectos, también lo podemos denominar así. Ya tenemos estos dos preceptos que son fundamentales: las fuentes de la información y los tipos de fuentes de información. Otro elemento que nosotros tenemos que considerar es ¿en dónde podemos conseguir estas fuentes de información? Y la respuesta es muy simple. Podemos irnos a la vieja escuela, es decir, bibliotecas, hemerotecas, librerías, buscar en las librerías estos libros de consulta que podemos nosotros comprar y en consecuencia hacer uso de ellos. O podemos, insisto, como les mencionaba al principio de este punto, pues a las bibliotecas, donde ya no necesitamos comprar los ejemplares, sino simple y llanamente consultarlos ahí mismo, o si nosotros tenemos la credencial y todas estas situaciones y estos servicios que nos brindan las bibliotecas de préstamo de material, etcétera, pues poderlo solicitar y leerlo en la comodidad de
la escuela, el transporte, la casa, o si se tiene una oficina, o si se tiene algún cubículo, pues en la comodidad de estos lugares. Entonces lo mismo pasa con las hemerotecas, ¿correcto? Entonces ahí tenemos esos aspectos de dónde podemos conseguir esa información, dónde podemos conseguir estos textos primarios o secundarios. Pues bueno, podemos irnos a la vieja escuela, como les decía, con ningún afán de peyorativo ni nada, sino pues la vieja escuela. Muchos de nosotros tuvimos que recurrir a esos sitios, las bibliotecas, las hemerotecas, las librerías, ya sean las librerías de viejo o las librerías que con las novedades, etcétera, o que tienen esta distribución más cercana a lo actual, aunque eso no significa que no tengan en sus bodegas o algo por el estilo obras de ediciones o años pasados. Pero bueno, la nueva escuela, por denominarla así, que tampoco es ya tan nueva, es otro sitio donde podemos encontrar, es el Internet, ¿correcto? La web es otro medio, otro canal del cual nosotros nos podemos valer para adquirir esta información. Y puede ser desde libros electrónicos, es decir, esta evolución o este cambio que ha tenido el mundo editorial, donde no solamente ya los libros están o la información estaba sobre papel, sino pues ya nos podemos valer también del soporte digital. Por un lado. Por otro lado, pues están las páginas web donde ya la gente ya publica esta información, publica los descubrimientos que pueden ser ya sea de manera muy personal o sea producto de las universidades o centros de estudio, etcétera. Y por lo tanto, también tenemos esta otra opción inmersos en la misma web, que son las bases de datos. Las bases de datos son, como lo dice su nombre, son estas bases, estos bancos en donde están cargados infinidad de trabajos, tesis, artículos, reseñas, resúmenes, síntesis, fragmentos de obras, de libros completos, etcétera. Y entonces las bases de datos, nada más en el buscador se pone el tema, se pone el autor o lo que sea de nuestro interés y nos van a mostrar, gracias a un simple clic, nos van a mostrar todos los textos relacionados o que mencionan esos conceptos, esos nombres, esos términos o esos temas. Entonces, como podemos ver, hoy en día tenemos al alcance de nuestras manos toda esa información, porque puede ser de manera física, tener que ir, insisto, a una biblioteca, a una hemeroteca o a una librería, o bien podemos valernos de los medios digitales, y entonces valernos de las revistas web, valernos de las páginas de internet especializadas, valernos de videos, de elementos audiovisuales, o bien de estas bases de datos, y estas bases de datos que tienen inmersos o dentro de sí, tienen una infinidad de textos, y en vez de estar buscando uno por uno, nosotros lo podemos tener este índice, por decirlo así, de textos especializados, textos que hablan sobre el tema de interés del que vamos a nosotros a su vez a tratar, tenerlo al alcance. Entonces, esos elementos, estos sitios de consulta son fundamentales. Y por último, ya para ahora sí poder aterrizar un poco con mayor sentido, serían los criterios. Es decir, si nosotros tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, es decir, vamos a escribir, sí, un texto de investigación, vamos a investigar sobre un tema, ya lo delimitamos, ya sea por época, por alguna de las ramas o algunos de los subtemas que tiene este mismo tema, por época cronológica, lo que sea, lo que nosotros hayamos determinado al principio de qué tema y qué delimitación le vamos a poner a ese tema, pues ahora tenemos que tener criterios para poder saber si nuestras fuentes de consultas nos sirven o no nos sirven. Como también se mencionaba en otros videos, la palabra clave aquí, aunque suene muy fuerte, es discriminar. Nosotros tenemos que saber discriminar información. ¿Qué información nos va a ser útil y qué información no nos va a ser útil? No significa que sea una información inútil en general. Es una información inútil a nuestra intención, a nuestro objetivo, a nuestro estilo. También otra cosa que tenemos que aprender a discriminar es qué información le sirve al texto que voy a escribir y qué información solo me sirve a mí
Por lo tanto, yo no tengo que referirla ni en mi texto, ni en mi bibliografía, ni nada, sino es simplemente una información que yo necesito. Y ese es un aspecto que muchas veces no consideramos. Es decir, nosotros decimos, no, todo yo lo que leí lo voy a meter en el texto porque pues, le dediqué tiempo. No, tengamos esa humildad de decir, no, 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 no. Este texto de consulta, este texto que leí, que marqué, que me brindó información, esa información solo me sirve a mí. No le sirve a mi investigación, no le sirve al producto que voy a mostrar, el producto que voy a entregar. No, no, no. Me sirve a mí porque a partir de ese conocimiento yo descubrí otra perspectiva o descubrí algo que yo necesitaba para poder generar una nueva perspectiva, una nueva propuesta o simple y llanamente es una información que me es útil a mí, tanto como interesado en el tema o profesional en el tema, experto en el tema, o bien, simple y llanamente es una información que me sirve a mí como persona, incluso ni me sirve para mi trabajo. Entonces, ese elemento es muy importante porque eso va a evidenciar que somos humildes. Este aspecto que hemos hablado en otros videos también de la humildad, de no querer forzar las cosas, no querer simular, no querer engañar al prójimo, engañándonos primero a nosotros mismos. Entonces, ese elemento es importante. Entonces, ¿qué criterios nosotros tendríamos que tomar en el momento de estar haciendo esta metodología de la investigación? Ya tenemos claro el tema, ya tenemos claro la delimitación, ya tenemos claro los tiempos, ya tenemos claro el público al que va a ir dirigida nuestra investigación, si va a ser de divulgación, si va a ser especializado, si va a ser de qué tipo, ¿no? Entonces, todos esos elementos, y en consecuencia se va a ver reflejado en el tipo de vocabulario, el tipo de lenguaje, etcétera, que vamos a manejar, pues bueno, va a llegar el momento en el que ya vamos a comenzar a consultar estas fuentes de información. Entonces, ¿cuáles son estos criterios del que nosotros nos tenemos que valer? Muy simple. La primera es la pertinencia, lo que les decía hace unos minutos. Es decir, tenemos que ver qué tan pertinente es que yo refiera esta información. Qué tan pertinente es que este texto que yo leí o que yo tengo en las manos y que tal vez todavía no leo, pero qué tan pertinente es. ¿Qué es la pertinencia? Que el texto del que yo me voy a valer o el texto que yo voy a consultar esté acorde al tema. Si yo voy a tratar un tema y el texto que tengo en las manos no es acorde al tema o a la delimitación del tema que yo escogí, ¿para qué leerlo o para qué referirlo en mi investigación? Si me va, otra vez regresamos a lo mismo, esta pertinencia tanto de para mí, o sea, esta información me va a ser útil a mí como persona o como investigador, pues bueno, puedo leerlo a pesar de que no lo refiera en el texto. O viceversa, la pertinencia de este texto, esta investigación, esta propuesta o esta visión en torno al tema, ¿es pertinente que lo tome en cuenta para mi trabajo? Sí o no. Ese es un criterio que nosotros tenemos que considerar en todo momento. Entonces, es de tener ese feeling, esa sensación, esa suspicacia de considerar la pertinencia de los textos consultados. Otro criterio que nosotros tenemos que considerar es la autoridad. Es decir, ver quién está escribiendo ese texto que vamos a consultar. ¿Correcto? ¿Es una persona eminente, conocida y reconocida? ¿O es una persona que ni conocemos, que no sabemos cuál es su currículum, cuál es su especialidad, en dónde trabaja, etcétera? Les voy a poner un ejemplo un poco absurdo. Pensemos en alguien de primaria, secundaria, media superior e incluso en sus primeros semestres de la educación superior, universitaria. Le dejan un trabajo de investigación sobre X o Y tema. Cuestiónense, ¿qué fuente de consulta o qué fuente de información va a tener mayor validez para una persona? Yo le pongo dos tipos de textos. Un texto producto de estas páginas de internet donde cualquier persona puede subir un trabajo que hizo para la escuela sin saber cuánto sacó ni nada. Simplemente yo subo mi trabajo, mi investigación o mi reseña crítica de un texto literario y lo subo a esta página web porque me lo permite, porque no hay filtros ni nada. Simplemente que tú tengas el archivo en ciertas condiciones y demás, lo cargues a la página y ya está a disposición de todo el mundo. O por el otro lado tenemos un texto
producto de, no sé, una base de datos de una universidad o de un centro de estudios, donde viene el nombre de la persona y puede investigarse su currículum, cuántos años lleva estudiando el tema, en qué congresos ha participado, en dónde da clases si es que da clases, sus publicaciones, etcétera, ¿no? El título de sus publicaciones y los años de experiencia. Para ustedes, ¿qué texto tendría mayor validez? El de esta persona que no conocemos, que lo subió y que ni sabemos si sacó una buena calificación para mínimo tomarlo como base de, bueno, no, tal vez no es el gran especialista, pero este trabajo le hizo acreedor de un 10 de calificación en su institución en su debido momento. Bueno, nos podemos valer de ese texto. O el de esta persona que es especialista, lleva años brindándoselo al tema, etcétera. Entonces, veamos la autoridad, es decir, no es lo mismo citar una página, un blog de dudas, ¿no? Donde toda la gente plantea una duda y le contesta a otra gente, no tiene la misma validez de autoridad este tipo de páginas de consulta que un artículo, que un libro, o que una misma página, un blog, pero de alguien especialista, alguien que conocemos y reconocemos como especialista del tema. Entonces nosotros también tenemos que tener ese feeling, esa sensación, ese filtro, ese saber discriminar información y discriminar autores, de decir, este autor tiene, tal vez dan la misma información, pero en el momento de citar, prefiero citar a una autoridad con mayor prestigio que a otra persona. Entonces, ese elemento es importante de considerar cuando estamos haciendo investigación documental. Otro elemento que nosotros tenemos que considerar en estos criterios, en el momento de estar seleccionando o avalando textos para nuestra investigación, es la confiabilidad o validez del texto. Es decir, que el texto, o nosotros tendríamos que cuestionarnos, ¿este texto representa la realidad? Es decir, ¿es coherente? ¿Se entiende? Y cuando me refiero a se entiende se entiende tanto en el acto de estar leyéndolo y comprendiendo lo que proclama este texto, pero a su vez coherente en el sentido de que lo que está diciendo se entiende en la realidad, no solamente lingüísticamente el entendimiento, sino lo que propone, las perspectivas o lo que dice está de manera coherente con la realidad del tema, de la situación que rodea el tema, sí o no. Entonces nosotros tenemos que ver si nuestros textos de consulta tienen esta confiabilidad, son confiables lo que está diciendo y en consecuencia es válido lo que está diciendo, sí o no. Porque cualquier persona puede escribir algo y publicarla, ya sea de manera web o incluso en un libro y demás, pero yo puedo escribir un libro de matemáticas diciendo que 1 más 1 son 4. Y entonces ahí es donde queda el criterio de el lector, de la lectora, ¿correcto? Entonces es leerlo y decir, esto tiene coherencia con la realidad, tiene coherencia lingüística. Entonces, esta coherencia que les menciono es desde esas dos perspectivas, es decir, se entiende lo que se está diciendo, si es claro, si es transparente lo que está diciendo y en consecuencia yo me puedo apoyar de ese texto, ya sea para mí, para yo absorber información y yo poderla vertir de otra manera con mi estilo y mi perspectiva, o bien para citarlo o citar este texto. Ese elemento de la confiabilidad y la validez es importantísima, porque eso va a hablar también de nuestro buen juicio, de nuestro buen criterio. Y por último, pero no menos importante, es que nuestros textos de consulta, nuestras fuentes de consulta de información o nuestras fuentes de información sean actuales. ¿Correcto? Es decir, ¿de qué sirve que yo vaya a una biblioteca o vaya a una librería, ya sea les digo, las librerías de viejo, donde están estos libros usados y demás, o las librerías conocidas por todos, donde existen textos nuevos, bueno, libros nuevos, ejemplares nuevos, etcétera? ¿De qué sirve que yo vaya a estos sitios de consulta o incluso las páginas de internet y de repente yo me apoye en un texto escrito hace 20 años? O más. Obviamente hay información y hay temas que no tienen temporalidad, por decirlo así. Entonces, obviamente no caduca la perspectiva, no caduca las situaciones. Pero hay otros temas que sí lo hacen. Y entonces, si yo cito un texto de 1970, cuando la vida y la perspectiva era una,
automáticamente el texto ya no es actual. Insisto, también nosotros tenemos que tener ese criterio en la mente. El tema del que voy a hablar, ¿qué perspectiva en la actualidad tiene? Si esa perspectiva está desde hace 50, 60 años, podemos valernos de un texto de hace 50 o 60 años. Pero si es un tema que ha ido transformándose a lo largo del tiempo en las últimas décadas, ese texto de hace 50 o 60 años ya no nos va a ser útil. ¿Correcto? Ya no va a tener, incluso entraría el primer aspecto del criterio que les mencionaba, o el primer criterio que les mencionaba, la pertinencia. ¿Es pertinente citar un texto de hace 50 o 60 años? Sí es pertinente si voy a hablar de la historia, lo que se conoce como el estado de la cuestión, qué se ha dicho a lo largo de la historia sobre el tema del que voy a tratar. Pero si yo nada más voy a tratar el tema desde una perspectiva actual, ¿para qué pierdo el tiempo leyendo un texto de hace 50 o 60 años? ¿O para qué pierdo el tiempo o hago perder el tiempo a mi público, a mi lector o a mis escuchas, dependiendo del tipo de exposición que vaya a hacer o comunicación que vaya a tener, escrita u oral? ¿Para qué les voy a hacer perder el tiempo refiriéndoles un texto de hace 50 o 60 años si no es desde una perspectiva histórica? Entonces voy a buscar lo más actual, voy a buscar las innovaciones, voy a buscar lo que se ha dicho de manera más reciente sobre el tema en cuestión. Entonces esos elementos, esos criterios, nosotros los tenemos que considerar. Y ese es un error que muchas veces se comete cuando se está haciendo cuando se quiere hacer una investigación. Porque muchas veces solamente se agarra de manera indiscriminada información, se hace y punto. Y es donde otra vez entramos a esta falta de ética, por decirlo así, de hacer trabajos. Y y estoy refiriendo a un trabajo desde un niño de primaria hasta un profesionista o incluso un investigador ya inmerso en un centro de precisamente investigación. No podemos caer en esos errores. ¿Por qué? Porque caer en ese error implica más cosas, simboliza más cosas. ¿Qué simboliza? Simboliza pereza, no tuve tiempo y no quiero estar dedicándole tiempo a mi investigación, entonces lo que agarro y demás. Y podemos caer tanto en esta pereza o estos vicios, por decirlo así, podemos caer en algo tan simple como no considerar estos criterios, y en el peor de los vicios que se puede cometer frente a un trabajo de investigación, que es el plagio. ¿Correcto? El plagio es algo que tal vez no se le da la justa medida, no se le da el justo señalamiento, pero que debería de existir, y más en un medio académico. Precisamente este canal pues habla de temas de literatura y de comunicación en donde el plagio es lo peor que se puede cometer. Entonces muchas veces en la investigación y en los trabajos de investigación, caer en el plagio es lo más desnable que podemos hacer. Es lo más infame que se puede hacer. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque eso simboliza de que no valoro el trabajo del prójimo. Es decir, los trabajos de investigación, detrás de ellos hay tiempo, dedicación, sacrificio, y sacrificio de todo tipo, sacrificio de tiempo no solamente en la investigación, sino muchas veces sacrificar el tiempo con la familia, con los seres amados, del descanso y demás. Muchas veces también es sacrificio económico porque se tuvieron que comprar libros, se tuvieron que pagar ciertos trámites, las credenciales, las fotos y demás para sacar la credencial de préstamo bibliotecario, entonces tienes que hacer eso y pagar el plástico y estar al pendiente y hacer trámites, etcétera. O muchas veces hay gente que viaja, estoy hablando ya de las grandes investigaciones, pero hay gente que viaja a otros países para poder recabar esta información que va a vertir en su investigación. Aunque sea una investigación pequeña para un artículo de 10, 15, 20 páginas, que pues, comparado con un libro o una tesis de mayor cantidad de páginas, pues podrían decir, no importa, está el trabajo, está la dedicación de alguien, y que de repente llegue otra persona y con la mano en la cintura se apropie de ese trabajo y lo haga pasar por suyo, aunque sea para una tarea, insisto, no es para ganar un premio, no es para ser publicado y ganar cierto prestigio, no es para enaltecer su currículum, simple y llanamente para hacer una tarea. De todos modos, aunque esa persona diga, ay, pues qué importancia tiene, pues es nada más para entregar una tareita en mi clase, no importa, porque el acto no deja de ser infame
sin importar el nivel, sin importar el privilegio que goces tú, que puede ser una calificación, que puede ser una plaza, que puede ser una publicación que enaltezca tu nombre y en consecuencia tu currículum. No importa, porque el hecho, lo que yo quiero señalar es ese acto tal cual. Entonces la metodología de la investigación es precisamente eso, darle su debido valor no solamente a nuestro trabajo, de que, miren, este trabajo que es el producto final, es producto de una investigación y entonces ahí está como de valoren mi esfuerzo y mi dedicación, pero a su vez porque nosotros hicimos lo propio con el esfuerzo, la dedicación, el esmero y el trabajo de las personas de las que muchas veces nos valemos. Entonces muchas veces, hablando en un ámbito académico, a veces nos pueden dejar un trabajo de investigación y efectivamente nosotros no vamos a aportar absolutamente nada en el sentido del tema del que nosotros vamos a tratar, pero sí podemos aportar algo, que es nuestra ética. Evidenciar que somos unas personas conscientes y somos unas personas congruentes. Así como yo quiero que valoren mi esfuerzo y mi dedicación, yo tengo que hacer lo propio. Porque de lo contrario vamos a recurrir a algo totalmente infame y vamos a recaer en algo totalmente censurable. Entonces la metodología de la investigación es eso. Es precisamente darle su debido valor y su debido posicionamiento al trabajo de alguien más. Entonces es la importancia de saber recurrir a estas fuentes de la información, saber recurrir a fuentes confiables, fuentes que tengan esta pertinencia, esta autoridad, esta confiabilidad o validez, y obviamente esta actualidad. Elementos y cualidades que van a desembocar en que nosotros a su vez hagamos un trabajo de calidad. Ya sea un trabajo de calidad simple y llanamente recabando información, porque tal vez nuestro trabajo es meramente académico y por lo tanto simple y llanamente es saber ordenar toda esta información y ya, o bien es partir de estas investigaciones, partir de esta información y yo aportarle algo al tema. ¿Correcto? Una nueva perspectiva, una nueva forma de tratar el tema o simple y llanamente un nuevo descubrimiento. ¿Correcto? Entonces, esos son los elementos importantes. Entonces, la metodología de la investigación es la esencia de todo. Por eso les decía, no importa si es un texto expositivo o un texto argumentativo. Obviamente ahorita hablamos un poco más del texto expositivo, pero lo mismo aplica para el texto argumentativo. Muchas veces es buscar textos que hablen lo contrario de mí para consolidar mi argumento, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es fundamental. Pero otra vez regresamos a lo mismo que les mencionaba hace unos minutos. Detrás de la metodología de la investigación tiene que haber una persona con ética, una persona consciente de que lo que está haciendo al recabar información es darle, aunque ustedes no lo crean, es darle el justo valor, darle un reconocimiento a esa persona o esas personas que trabajaron el mismo tema que nosotros antes que nosotros. E insisto, esto sin importar si es un trabajo de investigación para una clase en la primaria, en la secundaria, en la educación media superior, en la educación superior o en un posgrado. No importa el nivel de estudio, no importa el grado académico, lo que importan son los hechos. Y entonces la metodología de la investigación es ciertamente un ejemplo de la valoración que le damos al trabajo del prójimo y en consecuencia automáticamente un argumento para pedir que valoren nuestro trabajo. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo que haya sido de su utilidad. Pues bien, antes de despedirme no me queda nada más que hacerles la cordial invitación para que se suscriban al canal, que comenten cuál es su opinión al respecto, tanto ya sea de este tema de la metodología de la investigación, cuáles son sus estrategias de la metodología de la investigación, qué opinan ustedes de esta postura que tengo yo, que detrás de la metodología de la investigación hay una valoración del trabajo tanto del prójimo como propio. A su vez, pues está la cordial invitación para que me sugieran temas, me den perspectivas, me digan su opinión, etcétera. A su vez, pues les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde también lo podemos usar como un canal en donde ustedes me digan sus puntos de vista, sus sugerencias o lo que ustedes crean conveniente y que le aporte
a este proyecto, a este canal de YouTube. Pues bien, ahora sí, no me queda nada más que agradecerles su presencia y decirles, estamos en comunicación. Hasta siempre.